Estamos en empezar la conferencia. Sí. Ahí vemos al viceministro Óscar Orué, flanqueado Ortiz por fiscal y Francisco Cabrera. Sí. Al otro señor no lo conozco, supongo que será algún técnico de tributación. Sí. Seguramente ya Óscar Orué va a explicar. Ahí empezó. Tomamos ya la señal. Ale. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí se están ajustando algunos detalles porque también hay una pantalla que quieren justamente proyectar para mostrar el esquema de esta facturación 3.0. El que está acompañando también a Orué es el señor Enzo Silva, de Investigación Tributaria. Se están disculpando también por el retraso de esta conferencia de prensa. Ya escuchamos al viceministro. Detallado, entonces por eso se tardó, así que las disculpas correspondientes. Dale, perfecto. Cuando ustedes me digan nomás. Bueno, muy buenas tardes. Me acompaña el doctor Francisco Cabrera, el fiscal, el encargado de todo el operativo Facturación 3.0. Me acompaña el licenciado Pedro Monjes, que es uno de los investigadores del caso. Justamente el día de hoy, con orden judicial, se ha hecho allanamiento en más de entre 8 a 10 lugares. El fiscal va a dar precisión sobre ese aspecto. Hace más o menos entre 6 a 8 meses, la Subsecretaría de Estado de Tributación ha iniciado esta investigación y ha encontrado indicios de facturas de contenido falso y facturas clonadas. Este proceso, en el cual denominamos facturación 3.0, básicamente tiene 22 proveedores ficticios que lo único que hacían era emitían facturas, lógicamente, contenido falso. Estas facturas utilizaron aproximadamente más de 400 empresas y contribuyentes, y el daño que eso trae aparejado, estamos hablando de más de 100.000 millones de guaraníes entre multas, entre impuestos, ¿verdad? Y que justamente es un delito. Hay que también tener en cuenta de que no solamente es lo que corresponde a la evasión de impuestos, que eso va a ser administrado en esta subsecretaría como una cuestión administrativa, sino que también hay una cuestión de un delito, que es justamente la producción de documentos no auténticos. Es así como que el fiscal justamente va a poder dar detalles sobre esto. El día de hoy se procedió a hacer allanamientos en estudios contables, empresas auditoras, también empresas que utilizaron las facturas presumiblemente falsas. Digo presumibles porque eso, lógicamente, esto es una etapa de investigación que, bueno, nosotros hicimos la denuncia, pero que lógicamente nosotros sí estamos seguros de la cuestión de administrativa, ¿verdad? Eso se tiene que dirimir en ámbito jurisdiccional. Entonces ya le voy a hacer el uso de la palabra al fiscal Francisco Cabrera para que un poco también comente todo lo que estaba expresando, y luego le quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Pedro, que va a dar detalles un poco del esquema en sí. Un esquema bastante grande. Hay que recordar que este es el tercer operativo que estamos haciendo de esta denominación, facturación, y bueno, esperemos que cada vez más cerrar la posibilidad de poder tener esquemas de venta de factura falsa, utilización de factura falsa. La Subsecretaría de Tributación está comprometida a luchar contra la evasión de impuestos y que trae un perjuicio justamente a todos, porque estamos hablando de recursos públicos. Así que, doctor, muchas gracias por venir también aquí en Tributación y para dar un poco también algunos detalles de este operativo. Gracias, viceministro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Así como había manifestado el viceministro, esta causa se inicia a raíz de una denuncia que presenta la Subsecretaría de Estado de Tributación ante el Ministerio Público. Básicamente se detallan la existencia de proveedores que emitían facturas que el contenido eran falso, y estas facturas eran utilizadas por un grupo de empresas a la hora de declarar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, los procedimientos del día de la fecha se centraron en tratar de dilucidar
todo lo que es el esquema de producción de documentos o el uso, ¿verdad? Básicamente con estos 22 proveedores se encontraron vinculaciones que son ahora objeto de análisis y bueno, estas serán analizadas y posteriormente tendrán su consecuencia dentro de una investigación. Como sabrán, si bien ya hay una investigación preliminar muy avanzada y muy detallada por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, para el Ministerio Público la causa recién se inicia y en el marco de esa causa vamos a buscar primeramente poder desbaratar este esquema, encontrar sus responsables y luego eventualmente se tendrá que analizar empresa por empresa aquellas facturas que fueron utilizadas y bueno, y la responsabilidad penal que le corresponde en cada una de ellas. ¿Podría repetir, por favor, la cantidad de empresas que estarían involucradas en este esquema? Bueno, como te adelanté, fue un informe preliminar. Yo tengo entendido que se está avanzando sobre una mayor cantidad de empresas, pero en lo que mencionaba la denuncia en forma inicial se trataban de 477 empresas que habrían utilizado estas facturas. Tal como mencionó el viceministro, inicialmente en esta etapa procesal, inclusive en esta etapa de investigación, nosotros nos encontramos abocados en la investigación de los hechos punibles de producción de documentos y de evasión de impuestos. Pero en la evasión de impuestos existe una decisión prejudicial, ¿verdad? Tiene que haber una resolución administrativa firme que habilite la persecución penal al Ministerio Público. Entonces, inicialmente, los hechos concretos investigados serán los de producción de documentos, ¿verdad? En sus dos modalidades, en la producción y en el uso. ¿Cuántas facturas irregulares fueron emitidas? No quiero dar un número porque eran más de 3.400 facturas que habrían sido utilizadas. ¿Cuánto tiempo podría haber ya una imputación? Y no querría mentir porque eso también depende mucho del análisis que vamos a realizar de estas facturas. Como verán, los procedimientos duraron hasta estas altas horas y en todo lo que viene la semana y la siguiente serán analizadas y posteriormente tendrán sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las empresas que principalmente realizaron ese perjuicio patrimonial? Se habla de muchas empresas, pero ya se saltaron unos nombres. ¿Esas empresas puntualmente son? Sobre ese punto en particular, yo como Ministerio Público tengo una limitación de estar dando nombres particulares en etapas que se encuentran incipientes y en donde todavía no existe siquiera una alta imputación, ¿verdad? Diferente es el caso de la subsecretaría, donde ya su ámbito en donde se desarrolla su investigación tienen más libertades para poder mencionar cuáles son las empresas involucradas, ¿verdad? El artículo 190 de la ley 125 me prohíbe poder mencionar contribuyentes, teniendo en cuenta de que está establecido expresamente el secreto de las actuaciones, ¿verdad? Así es que nosotros sí hemos denunciado esta situación al Ministerio Público, tal como lo mencionó. Estamos hablando de 3.700 facturas utilizadas en este esquema que fue denunciado y bueno, seguramente más adelante, cuando esté más avanzado la investigación fiscal, el Ministerio Público va a poder detallar un poco quiénes son las personas involucradas y las empresas principalmente. Pero sí, como ya lo había adelantado hoy con algunos colegas de ustedes, se trata de 2 empresas constructoras dentro de estas 400 empresas que son proveedoras al Estado y que ya me comuniqué con el Director Nacional de Contrataciones Públicas. Una vez que termine todo el proceso administrativo de la Subsecretaría de Estado de Tributación, vamos a estar remitiendo el expediente para conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El día de hoy, justamente, en base a un convenio que tenemos firmado con la Dirección de Contrataciones Públicas, ya me he puesto en comunicación con el Director Nacional, Pablo Seiz. Así es que... ¿Cómo funcionaba el esquema, viceministro? Bueno, son 22 personas que estaban inscriptas como proveedores, ¿verdad? Como proveedores, no proveedores del sector público, sino que como empresas, como personas, como prestadores de servicios, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estas personas en realidad no saben y no sabían que estaban inscritos como contribuyentes, ¿verdad? A través de uno por el plan de investigación tributaria que anualmente se hace y 2 por denuncias, hemos hecho todo este esquema de tal manera a detectar
todas las ramificaciones. Por eso vemos, y si ustedes ven en la imagen elaborada por el I2, que es un sistema paralelo que utiliza la SED para poder vincular con la base de datos, es que encontramos estas vinculaciones con estas 400, más de 400 empresas. Ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que no sabían que estaban inscritas y que supuestamente emitían facturas multimillonarias. Entonces, eso es lo que desencadenó toda esta investigación y que hoy justamente ya está en manos del Ministerio Público, y nosotros vamos a trabajar en coordinación nuevamente con toda esta etapa ya una vez requisados las documentaciones, porque según lo que me estuvieron informando los funcionarios que participaron de este operativo, hay suficientes elementos como para poder ampliar más la investigación y bueno, por un lado, como dijo el fiscal, desbaratar el esquema, pero no solamente eso, sino también hallar a los responsables de este esquema que realmente es en perjuicio de todo el pueblo paraguayo. Aquí va a hablar el licenciado Pedro Monjes para detallar los puntos en particular. Pedro, si podías explicar por favor. Buenas tardes para todos. En un primer momento, el monto total de la denuncia al Ministerio Público fue por 110 mil millones de guaraníes en aproximadamente 3.740 facturas de presumible contenido falso, ¿verdad? Según fueron avanzando las investigaciones, luego incluso de la denuncia al Ministerio Público, este monto podría aumentar en 60 mil millones más en montos imponibles de facturas de presumible contenido falso. Este esquema tiene la particularidad de que tiene varias tipologías. Entre ellas están las de contribuyentes que fueron inscritos sin saber ellos que fueron inscritos como contribuyentes, contribuyentes que están trabajando actualmente como cualquier persona, sin embargo sus facturas fueron utilizadas, y contribuyentes que fueron clonadas directamente sus facturas, ¿verdad? Lo que podemos también decir es que la investigación comenzó de dos vértices, ¿verdad? La primera estaba siendo llevada a cabo por funcionarios mediante el uso del Big Data, donde se estaba analizando ya los principales sospechosos de ser facturadores falsos, y luego una persona fue denunciada por una imprenta, una persona de la tercera edad. Esta persona fue a esta imprenta queriendo timbrar algún talonario, ¿verdad? Porque esa era la imprenta que figuraba en su pie de talonario. Sin embargo, esta imprenta nunca le había hecho ninguna factura. Fue ahí que se habían dado cuenta que la factura que tenía esta persona de la tercera edad era un talonario clonado. Y de esas dos vértices empezaron nuestras investigaciones, llegando al desenlace final de este esquema. El vicepresidente salió a hablar en Generin. Él decía que esta empresa no es un sujeto investigado, sino que solamente se fueron allí a buscar facturas. ¿Esto es así o lo están investigando a la gente de la firma? Está en la denuncia no solamente los emisores de facturas falsas, sino también los que utilizaron facturas falsas. Estamos hablando de 22 empresas fantasmas, ¿verdad? Y estamos hablando de 470 empresas y personas físicas que utilizaron usuarios de esa factura. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder justificar gastos y costos y de esa manera pagar menos impuestos. O sea, Generin usó facturas falsas. No, yo no puedo confirmar eso. Eso se está en la investigación, y una vez que el fiscal termine la investigación y tenga la acusación, se puede afirmar eso que estás diciendo. ¿Se investiga la supuesta utilización de facturas falsas por parte de Generin? Sí. ¿Desde qué año, viceministro, desde qué año se estaba realizando este Desde el esquema? 2019 hasta el 2022. Al fiscal Cabrera, ¿desde dónde hasta dónde ustedes pueden investigar teniendo en cuenta que existe la prejudicialidad y qué es lo que va a investigar específicamente usted? Bueno, concretamente con relación al esquema, además de la producción o el uso de la factura, se puede analizar concretamente una asociación criminal, ¿verdad?
Sí, con relación a las empresas que utilizaron la factura, podemos analizar la producción y dentro de ese análisis no solamente cabe el uso que hacen de la misma, porque va a llegar un momento en que se va a poder establecer qué facturas son falsas y qué facturas fueron utilizadas. Y ahí también en el marco de ese análisis hay que analizar el dolo de esas empresas, ¿verdad? Si estas tenían el conocimiento sobre la falta de autenticidad de esta factura o si también fueron compradores de buena fe, ¿verdad? Evidentemente, como parte de la investigación, se va a centrar en ese análisis, porque en la parte administrativa yo creo que la determinación es mucho más clara que en la parte penal, pero necesariamente ambas investigaciones van relacionadas, van de la mano, y nos apoyamos conjuntamente en aportar elementos de prueba que van a ser bastante importantes en la investigación. Por ahora, básicamente, entonces la pelota está en campo de tributación. No necesariamente. Nosotros hemos incautado un número importante de documentos, de teléfonos celulares y de computadoras. Entonces también va a permitir eso establecer el vínculo que existe entre estas personas y si este vínculo también era conocido por parte de las empresas. ¿Cuántos allanamientos se realizaron, fiscal? ¿Y se van a seguir realizando estos allanamientos? Bueno, eso no puedo tampoco adelantar, ¿verdad? Pero en la medida que sea necesario se van a hacer los procedimientos. ¿Hay personas físicas individualizadas que van a poder ser identificadas y posteriormente sujetas a este proceso fiscal? Sí, existen personas ya bien determinadas sobre las cuales cae una hipótesis del Ministerio Público. ¿No analiza suspender licitaciones con las empresas que tienen trato con el Estado, al menos mientras dure la investigación? Esa pregunta creo que hay que trasladarle a la Dirección de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Nosotros, una vez que culminemos todo el proceso administrativo tributario, vamos a estar remitiendo el expediente a la Dirección de Contrataciones Públicas, de tal manera que ellos, en el ámbito de sus competencias, puedan determinar lo que corresponda a derecho. ¿Cuánto tiempo eso puede llevar ese estudio? Y eso es muy relativo, ¿verdad? Una fiscalización dura 45 días hábiles, después puede apelar, eso va otra vez a sumario, o sea, es un plazo que no podemos confirmar cuánto es, ¿verdad? Porque varía mucho, ¿verdad? Lo que sí quería explicar también de que, y hoy justamente me estuvieron preguntando algunas personas en relación a una cuestión política, ¿verdad? Acá quiero ser muy claro, ¿verdad? La administración tributaria no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones políticas. Nosotros trabajamos en base a pruebas, en base a documentación, en base a indicios y en base a todo el cruce de datos que hicimos, ¿verdad? Entonces, esto ya inició hace mucho tiempo, ¿verdad? No tiene nada que ver con cuestiones políticas, tal como hoy quisieron mencionar o que me hicieron saber, ¿verdad? Entonces, eso quiero explicar también, ¿verdad? El presidente de la República está en pleno conocimiento de este operativo, ya tenía conocimiento anteriormente, ¿verdad? Lógicamente, él en base a lo que la Constitución establece, siempre nos da el apoyo necesario para actuar en caso de todo lo que es la lucha contra la evasión de impuestos y contra la utilización de facturas de contenido falso. Entonces, eso también quería un poco explicar y manifestar, teniendo en cuenta que también se insinuó que era una cuestión política, ¿verdad? Acá, tanto el fiscal como todo mi equipo, trabajamos con mucho celo y trabajamos con mucha responsabilidad en base a lo que establecen las disposiciones legales. No sé si hay otra pregunta. Bueno, de esta forma culmina la conferencia de prensa. Una copia de la gacetilla para que ustedes también tengan los datos más precisos. Y ahí también está el esquema, ¿verdad? Pues estamos hablando de 400 empresas, estamos hablando de un esquema bastante grande. Y vamos a continuar haciendo, ¿verdad? Una recomendación que me gustaría darle es que revisen siempre sus declaraciones juradas, los contribuyentes que tienen contratos con contadores, que analicen, que verifiquen, de tal manera que no tengan ningún inconveniente el día de mañana. Es una recomendación que también es importante, teniendo en cuenta que las implicancias que puede tener la utilización de documentos no auténticos, y creo que todos lo saben, ¿verdad? Este es el tercer operativo que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo operativos para poder desmantelar estos esquemas y para poder hallar a los culpables. Así que muchas gracias por aguantar, por estar más de una hora aquí. No queríamos hacer
conferencia, esta rueda de prensa sin la presencia del fiscal, que para nosotros es muy importante. El trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Subsecretaría de Tributación, bueno, hoy se está viendo reflejado con este operativo. Vamos a continuar y bueno, le agradezco a todos y que tengan muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Ale, ¿son facturas electrónicas o facturas formato papel utilizadas? Viceministro, ¿son facturas electrónicas o formato papel? Formato papel. Correcto. Dice el viceministro. Bueno, Excelente. Bueno. así que a traernos esa gacetilla ampliatoria porque para nuestro informe, Alejandra. Sí, porque mañana sí lo tiene que hacer un informe completísimo, Alejandro. Vamos a mostrar todo el esquema. Espero con ansia también Sí, sí, ver sí. ese informe de 7 minutos. Así es. Gracias, Alejandro. Excelente.